bienvenidas y bienvenidos a todas las personas que nos están viendo, a quienes nos van a escuchar en el podcast que esta vez estaremos subiendo ahí a Spotify y a distintas plataformas, Podbean. Bienvenidas y bienvenidos. Este es el episodio 14 de Inoportunos, en donde estaremos hablando sobre la educación, particularmente del aprendizaje, esto en el marco del Día Internacional de la Educación, que se conmemora justamente hoy. Y nos pareció un tema de suma importancia, bueno, en principio porque creo que los tres estamos desde distintos lugares incorporados como en procesos educativos, en la construcción de procesos educativos, apoyando instituciones educativas, pero más que eso, porque constantemente estamos conferidos, insertos en procesos de aprendizaje, en lo que sin duda nos transforma como persona. La educación y el trabajo quizás son fenómenos psíquicos que transforman la condición humana en la mayoría de los aspectos. Entonces, en ese sentido, pues nos pareció importante tocar el tema de la educación. Y el día de hoy, mira qué bueno que me dice Laura que me escucho muy lejos, me voy a acercar un poquito más, pero el día de hoy tenemos un invitado que agradecerte primero, Aldemar, que nos acompañes, que estés aquí, que hayas aceptado la invitación, para que nos cuentes un poquito sobre tu experiencia en el tema educativo, pero más importante para que podamos establecer una conversación en torno a la educación, por problematizar, conceptualizar unas cosas al respecto de la educación. Pero bueno, Aldemar, me encantaría presentarte, pero qué mejor manera de darnos a conocer que a través de nuestras propias palabras. Entonces, ¿te parece si te presentas con la audiencia, con las personas que nos están viendo, y nos cuentas un poquito de tu trayectoria, qué has hecho, qué haces, qué te gusta y cómo fue que has estado en los lugares en los que has tenido la oportunidad de trabajar? Claro que sí, buenas noches a todos. Un gusto muy grande estar en el podcast. Agradecer a ustedes la invitación. La verdad es que lo comentábamos hace un momento fuera del aire. He tenido la oportunidad de escuchar el podcast en varias ocasiones y me parece una propuesta muy interesante y muy necesaria en los tiempos en los que estamos viviendo. Y pues bueno, yo soy profesor de educación básica. Estoy trabajando en el sistema educativo mexicano desde hace 8 años, concretamente en el sistema de telesecundaria, un sistema que está ubicado principalmente en zonas rurales del país. Entonces me ha tocado conocer muy de cerca esta parte de nuestro México mágico, que muchas veces es ignorada, pero que está ahí y es la realidad de gran parte de la población en nuestro país. En los últimos años también he tenido la oportunidad de dar clases en preparatoria y en algunas otras áreas de mi vida personal, pues he también tenido la oportunidad de dar clases con adultos, de, pues bueno, compartir algunas charlas con ellos. Y en general, pues bueno, soy un apasionado de la educación, me parece un tema muy, muy importante. Actualmente estoy estudiando una maestría y pues bueno, con la intención de estar siempre mejorando en mi práctica educativa, reflexionando constantemente porque es una parte muy importante del quehacer docente. Y pues nada, ojalá pueda estar al nivel del podcast y poder aportar un poquito el día de hoy. Pues sería interesante que nos comentaras cuál es ese nivel si es uno muy alto, muy bajo, muy... Pero bueno, ya veremos. Independientemente de eso, a mí me gustaría preguntarte, definitivamente, como decía Jorge, los tres estamos inmiscuidos de alguna u otra manera en ámbitos de la educación y ya será interesante comentar también nosotros, tú y yo, Jorge, cómo llegamos aquí, pero nos gustaría igual preguntarte primero a ti, ¿no? Aldemar, ¿qué te lleva o cómo llegas al ámbito de la educación, ¿no? ¿Qué es eso que ves en la educación como área de oportunidad, como área de trabajo, como área de profesión, de vocación, para que elijas ese camino tan interesante y tan importante? Ah, caray. Pregunta complicada. Yo creo que, como muchas personas en la vida, pues llego un poco por accidente, la verdad. Me apena un poco reconocerlo, pero cuando yo era adolescente quizás no tenía todas las herramientas para decidir con respecto a mi futuro. Es complicado, yo trabajo mucho con adolescentes, pero es una edad difícil en la que muchas veces no se tiene toda la madurez. Y por lo mismo es muy común encontrarnos personas que
optaron por cierta carrera y después cambiaron de planes. Entonces, bueno, en mi caso, pues sentía una inclinación. Tengo que decir que no estaba completamente seguro a mis 18 años de lo que quería estudiar, pero tenía muy claro que no me gustaban ni las matemáticas, ni las ingenierías, ni todas estas áreas del conocimiento. Tenía muy en claro que lo mío eran las humanidades. Y después, pues tenía cierto gusto por la enseñanza, ¿sí? Me gustaba mucho exponer en clase, me gustaba mucho participar, enseñar, etcétera, desde chiquito. Y fue por ahí que dije, pues bueno, yo creo que es una profesión noble, pues me va a dar para comer y demás. Ya estando en la licenciatura, pues se transforma mi visión acerca de lo que yo creía que era la educación, empiezo a comprenderla más, empiezo a enamorarme de la carrera. Y pues bueno, a la fecha es algo que me sigue llenando de satisfacciones. Debo decir que es una labor complicada. Entiendo que en nuestro país no está muy valorado el magisterio, sobre todo en la educación básica. Entiendo que el sistema es mejorable y que tiene muchos puntos débiles o áreas de oportunidad, por decirlo así, pero que a mí en general me llena de mucha satisfacción poder estar ahí en las aulas, ¿no? A veces digo un poco en broma que soy la esperanza de México, dándome mucha importancia, pero al final de cuentas creo que sí es una labor importante y sí es una responsabilidad que tengo que asumir con las generaciones que van pasando por mis manos cada ciclo escolar. Súper cañón eso que mencionas, Aldemar, el dar la importancia, dignificar la profesión, la educación, la educación como proceso transformador de las sociedades, porque creo que en ese sentido coincidimos en el hecho de que si de alguna manera podemos crear condiciones más asequibles para todos, para todas, para las personas, para ir atendiendo las problemáticas sociales, sin duda es en la educación y creo que en esto creemos y cuando creemos en algo creo que es complicado a veces ver como esos puntos endeble o quizás esas cosas que pudiesen ser problemáticas o difícil o transformables para mejorar, claro. Pero creo que no es el caso y creo que, bueno, la vida donde nos ha puesto nos ha dado la oportunidad de ver como algunas áreas de mejorar. Pero de momento me encanta esto que planteas de la responsabilidad con el quehacer individual y con lo que tenemos frente a nosotros. En ese sentido, Aldemar, y quizás saliéndome un poco del guión que no hay claro de las ideas que hemos tratado de desarrollar, este, y a propósito de la responsabilidad, que ya lo hablaremos a profundidad un poquito más adelante, pero en ese sentido, ¿cuál crees tú o para ti cuál es como la responsabilidad fundamental de todas las personas que estamos involucradas en la educación? ¿Qué es la primera responsabilidad o la más importante que debemos asumir en esta chamba que nos ha tocado llevar a cabo? Claro, considero que la primera responsabilidad, de hecho, de todo ser humano es, en primer lugar, comprometerse con su propio aprendizaje. Porque en realidad, cuando enseñamos, a la vez estamos aprendiendo. O sea, siempre que queremos enseñar algo, tenemos que organizar la información en nuestra mente, tenemos que repasarla, tenemos a veces que profundizar y eso nos lleva a después poder transmitirlo. Entonces, yo creo que eso es lo fundamental. En primer lugar, un compromiso con la propia enseñanza. Ya después, dependiendo del área en la que estemos, pues definitivamente tendremos que ahondar en las cuestiones ya más específicas. En mi caso, por ejemplo, que trabajo con adolescentes, pues tengo que estar constantemente buscando generar en ellos motivación, generar impacto, de tal manera que la escuela no se convierta en esa zona, bueno, en ese lugar aburrido al que se va por obligación y del cual no se tienen muchas expectativas o que no se le ve, como decía ahorita Jorge, como ese espacio para transformar las condiciones en las que se viven. Entonces, sí es lo que busco principalmente yo, esas dos cuestiones. Muy interesante, sobre todo es este último punto, y digo me concedo el segundo porque el primero creo que es un punto importante a considerar más adelante en el episodio, pero de entrada, este segundo punto que mencionas de las estrategias para motivar, para transmitir algo al estudiante, sobre todo como lo mencionas tú desde el rol de profesor,
me surge la duda y digo, perdónanos por bombardearte con preguntas difíciles, pero pues estamos para inoportunar y también a nuestros invitados. Entonces, no te creas. La pregunta que me surge es, ¿qué es eso que tú como profesor quieres o consideras que es lo más importante en transmitir al alumno? ¿Es la parte técnica, teórica? ¿Es la parte motivacional que mencionabas? ¿Qué es eso que tú, como dirías, siento satisfecho con lo que le transmití al alumno porque aprendió o porque logré esto al transmitirle? ¿Qué es eso que hay ahí? Sí, claro. Bueno, gracias por la inoportunación, si es que se dice así, pero em, complicada pregunta. Em, Mira, afortunadamente, pues bueno, hemos avanzado mucho en la cuestión pedagógica y actualmente hay muchos enfoques que se están basando en la neurociencia para ayudarnos en la pedagogía, ¿no? Una de las cuestiones más importantes que la neurociencia nos ha aportado, por ejemplo, que en realidad no es algo demasiado nuevo, pero es el hecho de que mientras más motivados esté, es más fácil aprender, ¿no? Cuando nosotros tenemos cierto placer, el cerebro produce dopamina, la dopamina genera que el aprendizaje pueda fijarse con mayor facilidad en el cerebro. De hecho, algunos estudiosos dicen que se necesitan nada más dos cosas para aprender. Una es interés, motivación, placer, y la otra es esfuerzo. ¿Sí? Entonces, de entrada siempre, de hecho, yo creo que todos los maestros de educación básica nos quejamos mucho de esta cuestión, ¿no? Es que a los alumnos no les interesa. Pues ahí está nuestra chamba, ¿no? Generar en ellos interés, generar en ellos motivación, porque yo creo que a muchos nos pasó, ¿no? El hecho de tomar materias que no nos interesaban, que no nos llamaban la atención, que las veíamos como poco importantes para nuestra vida. Entonces, de entrada es eso. Y también cuidar mucho la relación con los alumnos, en el sentido de que una buena relación con ellos también propicia un mayor aprendizaje. Al final de cuentas, se aprende en relación con los otros, los alumnos entre los pares y con el maestro. Eh, Probablemente todos recordemos algún docente que nos marcó o con el que aprendíamos mucho, y es muy probable que ese maestro no es porque haya tenido las mejores estrategias, sino tal vez porque nos caía bien, porque nos gustaba su discurso, nos gustaba su manera de ser, de relacionarse con nosotros. Y eso ya generaba también, pues el interés que ahorita mencionaba, ¿no? Entonces, regresando un poquito a la pregunta de qué es lo más importante, pues yo creo que es eso, generar interés, generar motivación, generar aprendizajes que sean relevantes para los alumnos, que no se vean como algo completamente ajeno. Y aquí entra la cuestión que decíamos ahorita, ¿no? Del sistema. Desafortunadamente, como maestros tenemos que cumplir un programa que nos dice la Secretaría de Educación que tenemos que lograr que los alumnos aprendan tales cosas, pero muchas veces hay que estarlo modificando en la marcha y darle prioridad, pues, a aquellas cosas que nosotros vamos identificando en nuestros alumnos, ¿sí? Claro, Aldemar, y eso me parece súper cañón, este punto que tocas al respecto de los planes curriculares y que a veces hay quizá cosas más esencialmente significativas en la práctica cotidiana de estar frente a un grupo y más ahora con todo este tema de la contingencia, que creo que también vale la pena pensar la educación desde estas nuevas formas que se nos presentan de educar justamente. Pero antes de eso, quisiera, y bueno, me tomo el atrevimiento en este momento de invitar a la gente que nos está viendo, si tiene alguna duda, un comentario, nos lo deje ahí en la cajita de comentarios. Pero bueno, a mí me surge esta cuestión, Aldemar. ¿Cómo, bueno, otra pregunta, cómo generar o cómo crear o cómo reaprender la forma tradicional que nos han enseñado al respecto de lo que es la escuela? Porque creo que actualmente, bueno, en nuestra generación, la de David y mía, la de las generaciones actuales, tiene como esta visión horrible de la escuela, de, ay, ese es el lugar aburrido en donde voy, me siento 8 horas y estoy ahí escuchando hablar a otra persona, o también el hecho de que quizá en edades más avanzadas, en niveles educativos más avanzados, el tener que enfrentarse quizá
a personas que quizá, no sé, en las clases que tuvimos donde no había cierta motivación y venían a confirmar ese estereotipo de lo que se había convertido en la escuela, de, ay, ese lugar aburrido. Cómo generar una nueva visión de la educación, cómo pensar en métodos distintos de educar para que ya no se asuma la educación como esta situación aburrida en donde pues, nos sentamos todos a aburrirnos en un salón de clases y lo único que hago es verle la nuca a mi compañero durante no sé cuántas horas o escuchar a alguien más hablar o donde estoy haciendo cosas que realmente no me llenan. Bueno, me tomo el atrevimiento de aquí de recordar que yo, por ejemplo, en la secundaria, me gustaba echarme la pinta, pero para irme a la biblioteca. A mí siempre me ha encantado leer, entonces había una biblioteca, algo retirado de mi casa, entonces creo que aprendí más ahí o hacía cosas que me gustaban más, que yendo a la escuela. Entonces, ¿cómo pensar desde ahí en formas distintas de educar o cómo desaprender esa visión tradicionalista que hemos tenido de la educación o que algunas personas que están frente a grupo, que están realizando labores educativas, para hacerlo de forma distinta? Sí. Em, Nuevamente preguntas complejas, pero yo creo que uno de los mayores problemas que enfrenta el sistema educativo en nuestro país, y pues bueno, hablo sobre todo de la educación pública, que es donde estoy trabajando. Sé que hay algunos colegios que están implementando estrategias distintas, que implementan métodos particulares, como por ejemplo los colegios Montessori o algunos otros sistemas que están implementando. Eh, pero en general en la educación pública yo creo que el problema mayor es atender la diversidad. Un aula con 40 alumnos tiene esa problemática, ¿no? Hay mucha diversidad, hay muchos estilos de aprendizaje distintos, hay muchas historias porque cada alumno viene cargando pues concepciones que traen desde el hogar acerca de lo que es la escuela, acerca de lo que deben o no ser o aprender. Y en ese sentido se vuelve muy complicado para el docente poder ofrecer pues una atención personalizada para cada alumno. Y pues bueno, ahí es donde entra nuestro trabajo. Como docentes tenemos que buscar la manera. Eh, a nivel, a nivel programas de estudio, como lo decías, pues la verdad es que los programas de estudios actuales, a diferencia de lo que probablemente nos tocó en la infancia, bueno, a ustedes todavía menos, se supone que a ustedes les tocó todavía algo ya más constructivista que a mí. En mi caso, cuando yo estudié la primaria y la secundaria, apenas empezaban estas concepciones. En general, se busca desde la Secretaría plantear lo que mencionábamos ahorita, plantear contenidos interesantes, plantear contenidos atractivos, pero luego aquí entra mucho la manera en que son traducidos por parte del docente pues sí, aquí dependería más bien de cada maestro, o sea, de qué manera los traduce y de qué manera los lleva al aula para que no se conviertan en eso. Un maestro que simplemente agarra el libro de texto y dice, pues vamos a darle la página 5 y vamos a darle al siguiente ejercicio, pues bueno, no está generando eso. Eh, entonces, depende mucho de eso, ¿no? Del estilo que tenga el docente y de la manera que pueda traducir los contenidos. Insistiendo que es complicado. Te platico, por ejemplo, en mi caso, que trabajo en zonas rurales, eh, muchas veces los alumnos que asisten a la escuela no ven en el estudio una oportunidad de transformar sus vidas, muy influenciados por su entorno, pensando que lo que necesitan es ya integrarse a la vida laboral, que quizás tengan mejor que emigrar para buscar mejores oportunidades de vida. Y ya de entrada ahí hay un condicionante muy grande porque los mismos alumnos ya tienen la idea de que la escuela no sirve. Entonces, el docente tiene que tratar de cambiar esa visión, tiene que tratar de generar interés y tiene que, pues, tratar de hacer un cambio, pues, ahora sí que desde fondo, desde raíz, en los contextos en los que les toca. Claro, claro. Y qué difícil, ¿no? De hecho, justo es un comentario que nos acaban de hacer. Ya se acumularon ahorita los comentarios, no se preocupen, los vamos a ir revisando todos. Justamente, pero Monserrat Cruz nos pregunta, ¿no? ¿Cómo lograr que el docente deje ese tradicionalismo, sobre todo aquellos que ya tienen años de experiencia frente a grupo?
pregunta difícil, ¿no? Y lo interesante también es bajo qué responsabilidades cae, ¿no? Igual, ¿qué opinas tú al respecto, Aldemar? Uf. Este, bueno, cambiando un poquito el tema, pero es sobre lo mismo. Yo creo que como seres humanos tendemos mucho a acomodarnos, ¿sí? Tendemos mucho a la ley del menor esfuerzo, no porque seamos flojos, sino porque quizás evolutivamente hemos desarrollado mecanismos para buscar un equilibrio entre el esfuerzo y el beneficio que obtengo. Entonces, pues bueno, una persona que ya tiene cierta experiencia en su trabajo, en cualquier ámbito, creo yo, quizás llega a un punto en el que la fórmula que utiliza, pues la repite y la repite y la repite y la repite año con año. En ese sentido, pues yo creo que tendría que ser una responsabilidad muy personal, ¿no? El querer seguir mejorando, querer seguir cambiando constantemente. La docencia yo creo que es eso, es una cuestión, quizás suena mal, pero es cuestión de prueba y error, no en el sentido de echar a perder generaciones, pero de mejorar constantemente, de que cada ciclo escolar, cada semana, se intente mejorar las prácticas educativas. Y pues finalmente es una cuestión de amor a la educación, de amor a los propios alumnos, de amor al trabajo, y que tiene mucho que ver con eso. Yo creo que se puede contagiar, se puede buscar que aquellos maestros que tienen quizás todavía esa chispa, pues bueno, contagiar a aquellos que ya tienen mayor experiencia, pero igual yo creo que es una relación de retroalimentación. También hay docentes que tienen mucha experiencia y que tienen excelentes prácticas que pueden compartir con los que están empezando. Entonces, sobre todo es eso, una cuestión de una responsabilidad personal muy profunda y el hecho de querer seguir reflexionando y querer seguir mejorando constantemente. Claro, totalmente. Y a colación de eso, un punto que me parece muy importante es lo que menciona Dalila Contreras, hablando de la cuestión actual, ¿no? Y que vaya qué difícil se ha vuelto el proceso de enseñanza-aprendizaje a partir de la pandemia. Nos menciona que le parece muy interesante el tema, sobre todo en la actualidad, ¿no? Donde la pandemia ha venido a ser un área de mayor oportunidad para el aprendizaje. Si bien siempre han existido áreas de oportunidad, ahora generar un buen ambiente para el aprendizaje considero es más difícil por factores diversos, ¿no? Y vaya que son muchos los factores que han influido. Uno de ellos, como mencionas, ¿no? Aldemar, creo que nos ha tocado a todos como muchos profesores se han visto pues enfrentados por la parte de en un contexto virtual al que no estaban acostumbrados, al que quizás no tenían las herramientas para desarrollarlo en su momento y vaya que es una manera de obligarles a salir de su zona de confort y la respuesta puede ser diversa, ¿no? Particularmente, digo, yo ahorita estoy estudiando una maestría en la UNAM y pues yo estaba con la expectativa de que para agosto del año pasado ya iba a estar yo viviendo en el DF y pues nada, aquí sigo en San Luis Potosí tomando todas mis clases de manera virtual, ¿no? Adaptándonos a las circunstancias. Y pues igual me gustaría preguntarles a los dos al respecto, ¿no? ¿Qué adaptación al mundo virtual y qué implicaciones puede tener a nivel de aprendizaje, de enseñanza, de inclusive de salud mental, si lo empezamos a enlazar con ese aspecto? ¿Quién primero? Adelante, Aldemar, adelante. Yo primero. Sí, definitivamente ha sido muy complicado. En primer lugar, pues se pone de manifiesto la gran desigualdad que hay en nuestro país. Sí, anduvo rolando en redes sociales una imagen, ¿no? Donde por un lado teníamos a estos niños en casa conectados en su laptop a una clase virtual y por el otro estos niños en la comunidad rural viendo los programas de televisión, ¿no? De Aprende en Casa del gobierno federal. Eh, Eso por una parte. A mí me ha afectado muchísimo en mi trabajo porque mis alumnos no tienen esa posibilidad de conectarse con tanta facilidad como tendríamos, por ejemplo, aquí en la ciudad. Se vuelve muy complicado porque se tienen que conectar desde sus celulares, que a veces no tienen mucha capacidad, batallan mucho con su conexión a Internet. Y la verdad es que sí se ha vuelto dificilísimo. Sin embargo, pues bueno, ha habido que entrarle, ha habido que buscar las estrategias, buscar maneras, ir modificando. Los primeros meses quizás fue pues mucho ensayo y error, como decía hace un momento, probar y probar y probar la manera de
de irnos adaptando. Ahorita ya estamos un poquito más adaptados. Sigo extrañando más las clases presenciales. Sin embargo, pues bueno, hay puntos fuertes, importantes. Yo creo que los alumnos están desarrollando habilidades que no tenían anteriormente, están desarrollando habilidades digitales que probablemente con las que no contaban, se están relacionando de maneras distintas, están aprendiendo de una manera un poquito más autónoma, están desarrollando esa habilidad. Y con respecto a lo que mencionabas de la salud mental, pues sí, definitivamente se extraña la interacción que hay en el aula. Yo creo que también es una de las cuestiones más saludables dentro de la escuela, el hecho de compartir para los alumnos entre ellos. A veces hay quienes va a la escuela a eso, va a la escuela a ver a sus amigos, a ver a sus compañeros, y si bien pareciera no estar aprovechando, pues en realidad ya el hecho de convivir con sus pares y de con ellos compartir la información y discutirla, pues ya es una fuente de aprendizaje. Entonces, pues bueno, desafortunadamente tenemos que adaptarnos y tratar de sacar las cuestiones positivas dentro de todo lo negativo que es. Sí, claro, y en ese sentido yo también tratando de responder con lo que preguntas, David, con esto que terminas, Aldemar, me recuerda esta frase de Cerati que dice, sacar la belleza de este caos es virtud. Entonces creo que de eso se trata frente a todo este tema de la contingencia, sacar como la mayor belleza posible frente a las circunstancias que tenemos, que es sumamente complicado. Creo que también con lo que comienzas hablando, creo que es lo más problemático el tema de la desigualdad, que yo creo sin duda que la desigualdad es el problema fundamental de nuestra generación. Y creo que resolviendo el problema de la desigualdad se pueden ir en consecuencia resolviendo algunas otras problemáticas. Y hablo de la desigualdad en el tema de distribución de riqueza, porque como bien lo planteabas, o sea, mientras algunas alumnas, algunos alumnos tenían la oportunidad de tener el seguimiento de sus maestros de forma personalizada y casi inmediata, recibir retroalimentación gracias a que tenían acceso a Internet, nos encontramos frente a situaciones en comunidades en donde ni siquiera hay señal de Internet y ya no digas un WhatsApp, un mensaje SMS es imposible. Entonces creo que en ese sentido evidenció que la inversión en infraestructura educativa en nuestros países es un poco complicado, pero que también ha evidenciado que la capacitación frente al uso de nuevas tecnologías en cierta población docente es ineficiente. Creo que era evidente también que había muchos profesores, maestros, maestras, que el uso de nuevas tecnologías, de computadoras, de teléfonos celulares, de conectarse a Zoom, no era posible porque no sabían, a pesar de que tenían como todos los recursos o de que constantemente desde las instituciones educativas se ofrece capacitación en esas temáticas. Entonces creo que ahí ha acelerado el proceso de alfabetización mediática que las personas, los docentes, los maestros, pero también la sociedad civil ha tenido que enfrentarse. Sin duda, creo que esto vino a acelerar esta era digital a la que a mí particularmente me da cierto miedo, pero que sin duda es necesario. Pero también creo que las consecuencias en el tema educativo, como en muchos otros temas derivados de la pandemia, están por venir, porque va a aumentar las brechas de desigualdad, por lo menos en temas de aprendizaje entre los niños y las niñas que sí tenían como ciertas acercamiento, asesoría, seguimiento, y evidentemente aquellos niños que no. Entonces, si de por sí ya había una gran brecha, la brecha se va a aumentar abismalmente. Entonces, creo que esto exime un reto que hemos venido afrontando las personas que recibimos educación, que estamos involucrados en instituciones educativas, pero el reto todavía continúa y el reto también está por venir. Eso en el tema de la desigualdad también. Creo que en el tema de salud mental se me hace un tema sumamente complicado porque, como lo dices, en muchas ocasiones y en muchas situaciones, la escuela para muchas personas se había convertido como en el lugar en el que podían sentirse seguras, en el que podían convivir con sus amiguitos, amiguitas, con otras personas, en el lugar en que podía socializar y cooperar. Esto por la situación de desigualdad que vivimos en México, el tema de la violencia, que quizá muchas personas estaban involucradas en situaciones de violencia doméstica, violencia comunitaria o lo que sea, y la escuela era como el lugar más sano en el que podían encontrarse.
pero al no estar la escuela, al estar únicamente a través de mecanismos virtuales, creo que esto complejiza y problematiza más esa situación en donde personas que eran víctimas de violencia pues tenían que estar con su victimario constantemente. Entonces, eso me parece terrible y creo que también el tema y el voltear a ver la salud mental desde ahí creo que sería importante a quienes estamos involucrados en este tema de la salud mental. La pregunta es cañona, pero creo que tratando de plantear una visión esperanzadora, yo me quedo con esto de que planteaba el de Mari, que a mí me recordaba la frase de Cerati, de pues sacar belleza de este caos será una virtud para todas las personas que estamos involucrados en esto. Claro, y de hecho también dice Cerati, todo me sirve, nada se pierde, yo lo transformo. Sí, al final de cuentas, pues como seres humanos yo creo que tenemos la capacidad de adaptarnos. Sí ha sido demasiado complicado, pero grandes retos yo creo que implican una respuesta acorde, implican mayor creatividad, implican mayor desarrollo. Y pues bueno, lo que decías ahorita, esa brecha que se está abriendo, pues va a ser nuestra chamba de los maestros, tratar de reducirla al máximo. Bueno, ahorita que estamos trabajando a distancia, pues tratar de que no se abra demasiado y cuando estemos ya trabajando normalmente, pues reducirla lo más posible. Claro. Sí, sí, sí. Y justamente Carolina nos comenta también, Caro nos comenta algo interesante, preguntas directamente para ti, Aldemar, me parece, Aldemar. Te pregunta, ¿cómo fomentas esta motivación o interés por el aprendizaje con estas limitaciones que trajo la pandemia? ¿Y cómo se lleva a cabo este aprendizaje entre pares del que hablabas? Inclusive si crees que haya disminuido la motivación y el aprendizaje. Me imagino que igual, dadas las circunstancias de la pandemia, ¿qué nos podrías decir al respecto? Complicado otra vez, bueno, ni hablar. Ahora no fuimos nosotros. Sí, ya lo sé, caray, pero bueno, en concreto, en la cuestión de la pandemia, pues bueno, aquí a mí me toca hacer la comparación, bueno, me toca vivir estas dos realidades, porque como les decía, trabajo en telesecundaria, en un ambiente rural, pero también trabajo en una preparatoria, en el turno vespertino. Entonces, en la preparatoria sí, las clases han seguido de manera constante. Ahí, por ejemplo, en la preparatoria me ha tocado adaptarme al uso de las tecnologías, plataformas que no había usado yo en la vida, pero que poco a poco fui agarrándoles la onda. Y, por ejemplo, he podido tener herramientas que no tenía y hasta cierto sentido, en ocasiones, la clase virtual me ofrece herramientas que no tenía antes, ¿no? Y trato de sacarles provecho, ¿no? Utilizar ciertos recursos electrónicos, el compartir pantalla, y bueno, todo desde la comodidad del hogar, ¿no? Simplifica un poquito las cosas. Y por otro lado, pues bueno, en el ambiente de telesecundaria, en el ambiente rural, sí ha sido un poquito más complicado. Lo que he tratado es de hacer es establecer comunicación en la medida de lo posible de manera constante con los alumnos, ¿sí? Estarles mandando mensajes. Afortunadamente ahí, pues bueno, sí hay conexión a internet, aunque no sea en casa, los alumnos a veces tienen que salir de su casa para poder conectarse a internet, pero tratar de estar siempre con ellos, ¿no? Mandándoles mensajes, preguntándoles cómo van, cómo están, cómo siguen, no dejando pasar, por ejemplo, ciertas fechas, ¿no? Mandándoles ahí un mensaje de feliz día de qué pasó estos días, bueno, Día de Muertos, Navidad, etcétera, tratando de mantener esa relación, tratando sobre todo mucho de que las limitaciones no sean un obstáculo demasiado grande, ¿no? Si me dicen, oiga, profe, es que tuve dificultades para conectarme por esto, le digo, sabes que no te preocupes, mira, vamos a hacerle así, tratando de mantenerlos con una actitud positiva. La cuestión del aprendizaje entre pares, pues aquí sí está siendo muy complicado. Trato de hacerlo sobre todo cuando tenemos clases en línea varias veces por semana, que también es un ratito buscando la participación de los alumnos para que ellos sean los que comenten y que los compañeros escuchen el punto de vista de los demás, pero en general sí ha sido complicado. Insisto, es un poquito más sencillo teniendo las herramientas. En preparatoria, por ejemplo, es más sencillo. Y la cuestión de la motivación y el aprendizaje creo que sí ha disminuido,
Igual aquí la respuesta es muy variable. Como todo, hay alumnos que se adaptan muy bien a las circunstancias y que mantienen una actitud muy positiva y que sacan provecho a pesar de la situación, y otros que definitivamente, si ya era difícil estando en clases presenciales, estando a distancia para ellos representa desanimarse, ¿sí? Aquellos alumnos que se les complicaba un poquito más estando presencialmente, pues hay algunos que incluso ya han pensado en darse de baja. Entonces, pues ahí está una tarea muy, muy fuerte, muy importante de seguirlos buscando, seguirlos motivando, pero sí es complicado. Claro, sin duda. Y el tema es bastante complejo, bastante complicado. Si de por sí, pienso también en esto que decía Freud de las tres profesiones imposibles: educar, gobernar y el hecho de la paternidad y la maternidad. Creo que todo este tema de la pandemia y viene a complejizar más el tema educativo. Hay un comentario ahí que me parece bastante interesante de Montserrat Cruz. Saludos, Monse. Nos dice: una pieza fundamental son los padres y madres de familia. Lamentablemente, por diversos factores, no existen en muchas ocasiones este apoyo o es ineficiente. ¿Qué hacemos con esos alumnos que no cuentan con apoyo en casa? Y bueno, te lo pregunto también Aldemar, pero creo que también responsabilizando y señalando la responsabilidad compartida que tiene el Estado a través de las instituciones educativas de crear las condiciones necesarias para que todos puedan recibir educación adecuada, también señalando la importancia de la que ya nos hablabas un poquito de que tienen las maestras y los maestros frente a grupo, de motivar, de esta responsabilidad interna de por lo menos hacer bien tu chamba, de motivar a tus alumnos. Pero en el caso de las mamás y los papás, ¿qué nos podrías decir tú al respecto desde tu experiencia personal sobre el apoyo de las mamás y papás en el proceso educativo? Yo creo que es fundamental, pero más que el hecho de que les ayuden, por ejemplo, con sus tareas o que les resuelvan las dudas que los alumnos tengan, por ejemplo, de matemáticas o de inglés, que a veces es complicado porque los mismos padres tuvieran una educación trunca o deficiente. Más que eso es el hecho de representar un apoyo moral y representar, pues bueno, que la familia tenga, ¿cómo decirlo? Pues sí, que los alumnos tengan en su casa un apoyo importante. O sea, ya en el simple hecho de que tengan una relación más o menos sana con sus padres, pues ya es mucha ganancia. Porque al final de cuentas los alumnos vienen a reflejar muchas de las problemáticas que tienen en casa. Entonces, en ocasiones los docentes tienen que lidiar con alumnos que vienen de ambientes complicados, ambientes de violencia, ambientes tóxicos, y, y se vuelve muy, muy, muy complicado. Hablo aquí por muchos compañeros que hacen un esfuerzo muy importante, que tratan de acercarse con los alumnos, que tratan de darles confianza, pero desafortunadamente no tenemos todas las bases que, por ejemplo, tienen ustedes como psicólogos. Entonces llega un punto en el que nosotros ya no podemos dar más, porque ya sería faltar a la ética profesional, y entonces es necesario canalizarlos para que reciban atención profesional. Pero en general es buscar eso, tratar de generar buenas relaciones para disminuir un poquito el rezago que traen desde casa, y buscando siempre la comunicación con los padres, es decir, buscando siempre citarlos, buscarlos siempre tener una comunicación para atender las necesidades de los hijos. También es complicado después meterse mucho en las cuestiones familiares, pero bueno, se hace el intento y se busca tener esa relación con los padres. Claro, digo, es un tema sumamente delicado y creo que tiene muchas directrices importantes. Ya varios comentarios de los que hemos recibido van enfocados a distintos rubros, distintas áreas importantes del aspecto de la educación, y creo que la charla podría durar horas al respecto, ¿no? Si abordáramos la parte del Estado, la parte de las familias, la parte del docente, de tantas áreas, ¿no? Que ya hemos ido un poco dilucidando, pero me llamaba mucho la atención, y que era algo de lo que comentábamos en un inicio cuando habíamos planeado un poquito el episodio de hoy, es hablar desde la responsabilidad propia, ¿no? Mucho de lo que de este podcast se ha enfocado en hacer, en inoportunar, como bien decimos, generar la pregunta incómoda, y la pregunta incómoda para el que nos escucha, ¿no? El que nos ve el día de hoy también. Y creo que en ese sentido somos
cada uno responsables de nuestro propio aprendizaje y quizás también en cierta medida del de los que nos rodean, ¿no? Como tú como docente, Aldemar, particularmente de tus alumnos, no digo no una responsabilidad al 100%, evidentemente hay muchos factores, pero a lo que me refiero es esta idea de tomar la responsabilidad que nos corresponde a cada uno, ¿no? Y entender el aprendizaje como un fenómeno constante, ¿no? Un comentario que también había olvidado, bueno, no había olvidado, más bien había tratado de dejar un poco para enlazarlo, de mencionarlo, es el que nos hace Luz Adriana Patiño, ¿no? Nos dice gracias por estar hablando entre ustedes y poder aprender de ustedes, ¿no? Y esta idea importante de que inclusive medios como este pueden ser un espacio de aprendizaje y que a final de cuentas es responsabilidad de cada uno el seguir generando ese aprendizaje, porque como bien lo decías tú, ¿no? Para poder enseñar, primero tenemos que seguir aprendiendo nosotros constantemente. Entonces, no sé, les dejo ahí la idea para ver qué opinan ustedes al respecto. Sí, claro. Decía yo hace un momento, ¿no? Una parte central del aprendizaje es la motivación, ¿no? La generación de dopamina, entre otros neurotransmisores, pero que generan esa cuestión del aprendizaje. Y en ese sentido, no es diferente el aprendizaje en niños y en adolescentes que en adultos, ¿sí? Tenemos la concepción, tenemos la idea de que es muy distinto, tenemos la concepción en ocasiones de que el aprendizaje se limita simplemente a los espacios escolares, pero definitivamente no es así. El aprendizaje se da de manera constante y se da a lo largo de toda la vida. Hay una idea muy difundida en general y que es completamente errónea, y es esta cuestión de que ya estoy muy viejo para aprender tal cosa, ¿no? Imaginémonos a una persona de 60 años que quiere aprender alemán, un mexicano que quiere aprender alemán, que no ha tenido contacto con la lengua durante toda su vida. Hay quien diría, no, pues ya no aprende, ¿sí? O él mismo se diría, yo ya no voy a aprender alemán. Pero no es así, en realidad sí se puede aprender. Los últimos estudios en neurociencia han demostrado que la capacidad de aprendizaje en realidad no se pierde con los años. Se creía anteriormente que conforme envejecíamos, el cerebro perdía plasticidad, pero ya se ha demostrado que no. La plasticidad, bueno, es esta capacidad del cerebro para cambiar, para transformarse, para aprender nuevas cosas, modificar sus estructuras, y se ha comprobado que no, que en realidad sigue estando presente a lo largo de toda la vida. Y aquí la cuestión, pues, es simple y sencillamente asumir una responsabilidad como adultos que tenemos con respecto a nuestro propio aprendizaje. Los adolescentes requieren de una guía, los niños y los adolescentes requieren de una guía, pues, mucho más, ¿cómo decirlo? De una guía mucho más fuerte, mucho más clara, pero como adultos, no, como adultos ya podemos sernos responsables de nuestros propios procesos de aprendizaje. Claro, sí, sí, bastante interesante esto que planteas desde la visión de las neurociencias, que también a través de la plasticidad neuronal nos podemos dar cuenta que se pueden ir aprendiendo en distintos puntos de la vida. Y también traigo, bueno, recuerdo esto con lo que mencionabas, Aldemar, el tema de la neurogénesis. Esta, bueno, también que viene a cuestionar esta idea errónea en donde se planteaba que con todas las neuronas que tú nacías en cierto punto de tu vida, con esas te ibas a morir y que las tenías que cuidar como si fueran oro, porque si matabas una ya no te iba a salir otra. Entonces te decían no tomes alcohol porque eso te mata las neuronas. O me acuerdo mucho que escuchaba decir de a los niños, de niño no vea mucho la tele porque luego eso le va a matar las neuronas, estar tanto tiempo frente a la tele. Entonces creo que desde ahí estos conceptos, plasticidad neuronal y neurogénesis, nos han demostrado que podemos aprender en todos los puntos de nuestra vida, pero también, o sea, que las neuronas no son como naciste con 100 neuronas y te vas a morir con 50 porque mataste a la otra mitad. No, más bien podemos aprender y generar nuevas neuronas, nuevas conexiones neuronales que son más importantes todavía en nuestra vida. Entonces, en todos los momentos de nuestra vida. Pero algo que mencionas que me parece sumamente importante es el tema de la motivación, porque creo que la motivación implica el tener como una idea, un punto que alcanzar, y creo que a veces es complicado, digamos, motivarnos en los contextos educativos, no sé, por
20,000 cosas que se nos presentan en la vida y particularmente por el tema de la responsabilidad personal e individual. Sí, creo que somos responsables de nuestra motivación, pero ¿cómo fomentarla desde los espacios educativos? Esta motivación como ligándola con esta idea de responsabilidad personal, de responsabilizarnos, de encontrarle un sentido a las cosas para hacerlas y no esperar que me digan, pues ve a la escuela por eso, no, más bien es una responsabilidad individual el aprender de forma constante. Sí, yo creo que si cualquier persona que tenga el deseo de ser una mejor persona, de estar en evolución constante, pues toma la responsabilidad de su propia vida, ¿no? Que es un concepto que creo que también manejan ustedes, ¿no? La cuestión del hacernos responsables de nuestra vida, nuestras decisiones y demás. El aprendizaje también es uno de ellos. Evidentemente hay limitaciones, ¿sí? Físicamente, por ejemplo, una persona que tiene piernas largas va a ser mejor para correr que una persona que tiene piernas cortas, pero la limitación no es determinante. Igualmente, en cuestiones de aprendizaje, hay personas que están más capacitadas o tienen más facilidad para aprender sobre ciertas áreas, sobre ciertos conceptos, para comprender ciertas cosas, ¿no? De ahí viene el hecho de que elijamos ciertas carreras porque sentimos mayor afinidad, pero esto no es limitante, es decir, todos podemos aprender de todo. Yo tengo muchos alumnos que dicen, es que a mí las matemáticas no me gustan o yo no soy bueno para las matemáticas, yo no puedo aprender las matemáticas. Y bueno, hay parte de verdad porque a lo mejor sí, sí hay y genuinamente hay poco interés, genuinamente hay cierta dificultad para el aprendizaje. Sin embargo, como digo, no es algo que sea completamente limitante. En los adolescentes, por ejemplo, al final de cuentas ellos están reafirmando su identidad y parte de ese proceso es decir, pues yo soy bueno para esto y soy malo para aquello. Pero como adultos no, como adultos que ya tenemos formada una personalidad, podemos entrarle a lo que sea, podemos entrarle a cualquier área, inclusive aquellas que no nos habían llamado la atención anteriormente, siempre y cuando hagamos dos cosas. Por un lado, tengamos motivación y por el otro lado, tengamos el suficiente esfuerzo al respecto. Y aquí la motivación, pues bueno, puede venir de diferentes partes. Generalmente yo creo que está relacionada con cuestiones a veces personales, emocionales. Muchas veces la motivación para aprender tiene que ver con quiero ser un mejor padre, quiero ser un mejor esposo, quiero tener un mejor estado de salud. Y eso ya genera pues una fuerza de aprendizaje muy importante. Y la otra cuestión es el esfuerzo, es la constancia, que muchas veces no ponemos de manifiesto. Y aquí quisiera regresar a lo que mencioné anteriormente. Como seres humanos tendemos mucho a buscar el equilibrio entre el esfuerzo y el beneficio. Un ejemplo de esto es la lectura, por ejemplo. Yo creo que ninguno de los que estamos aquí, a los 4 años nadie sabía leer. Por ahí de los 6, 7 años, aprendimos a leer y más o menos en esa edad, entre los 7 a los 8, llegamos a una velocidad de lectura. Es muy probable que la velocidad con la que leíamos a esa edad, 8 o 9 años, no se haya modificado, que sigamos leyendo a la misma velocidad, pero ¿es ese el límite al que podemos leer o podemos leer más rápido? En realidad podemos leer más rápido, pero nuestro cerebro llegó a un punto en el que dijo, pues bueno, hasta aquí me quedo porque ya tengo el suficiente beneficio, no necesito esforzarme más. Sin embargo, si hago el ejercicio, busco estrategias, pues puedo elevar mi nivel. Y eso aplica para cualquier área de conocimiento, aplica para cualquier concepto, etcétera. Claro, qué analogía tan interesante, ¿no? Particularmente me quedé pensando también en que, digo, quizás la velocidad no, pero quiero pensar que a lo mejor el nivel de comprensión sí lo hemos ido mejorando a lo largo Sí. de los años, comprensión lectora y cuestiones técnicas por el estilo, pero aún así me quedo mucho con esto que mencionabas y creo que era otro punto que también habíamos planteado y es esta idea de que quizás para aprender y para seguir aprendiendo necesitamos también de un proceso de desaprendizaje. Em, dirán algunos teóricos técnicos que el desaprender no se puede a nivel neuronal, a nivel de condicionamiento, si quieres, pero a final de cuentas es esta idea de cambiar paradigmas, cambiar esquemas,
que es un reto bastante importante. Como bien lo decías tú, nos vamos formando ciertos esquemas, ciertas maneras de plantearnos. Lo mencionabas tú en relación a cómo dan clases los profesores, pero en general solemos tomar ciertos esquemas mentales de cómo funciona la vida, de cómo funciona nuestra rutina, de cómo funcionamos nosotros, y esos esquemas se quedan tan fijos que nos impiden quizás crecimiento que pueda ir un poco más allá en ese sentido, ¿no? Y creo que esa es la primera parte, ¿no? El vencer ese sentido de comodidad a la hora de decir, estoy bien así, estoy bien siguiendo mi rutina, no aprendiendo nada nuevo, no buscando trascender en otros aspectos, y que creo que en parte ya se está logrando algo en esta época de pandemia. Creo que la pandemia no cuestionar muchos de esos esquemas, ¿no? De entrada rompió varios, como el de la idea de las clases presenciales, por ejemplo, y creo que eso también nos puede permitir generar una reflexión para ver qué tanto yo estoy aprovechando a lo mejor ahorita mi tiempo, ¿no? Como estamos en casa, a lo mejor ya tenemos un poco más de tiempo para ciertas cosas y qué tanto lo estamos aprovechando, qué tanto estamos logrando a lo mejor generar crecimiento de aprendizajes que no necesariamente tienen que ser teóricos, técnicos, ¿no? Luego olvidamos también que el aprendizaje también implica cuestiones más bien como de reflexión, de decir cómo hace esto sentido en mi vida, hacia dónde va mi vida, inclusive esas partes también son creo que importantes a nivel de aprendizaje, y pues creo que esa es una pregunta que es importante que nos hagamos todos, ¿no? Independientemente de nuestro nivel educativo en el que estemos en este momento, si ya no estamos en la escuela, si estamos en nuestra profesión, creo que son preguntas que tienen cabida y que inoportunan, que son incómodas, pero que son finalmente necesarias. Sí, claro, y ahí queda un tema para ustedes para próximamente, ¿no? Las creencias y cómo afectan pues nuestro día a día, ¿no? Definitivamente, em, pues bueno, está muy de moda el término de construirse, eh, y es esto, ¿no? Modificar los esquemas que tenemos. Un niño, por ejemplo, de tercer grado de primaria, que trae en su mente los conceptos de que el sol sale, el sol se mete, sale la luna, y tiene que afrontar esta cuestión de que no, de que es la Tierra la que gira alrededor del sol, pues ahí se está generando una modificación en la concepción que él tenía. Y esto se puede hacer siempre, en todo momento en la vida, siempre y cuando tengamos una apertura al aprendizaje, ¿no? Y aquí entra otra cuestión del sistema educativo, ¿no? Quizás ahí sí estamos fallando en generar verdadero pensamiento científico, ¿no? Hoy en día se valora mucho el pensamiento científico, pero para muchas personas se limita a, pues, obedecer lo que dicen las instituciones en temas científicos. Y se desconoce que la ciencia, hay muchas áreas en las que no hay consenso y que implica estar abierto a las posibilidades, que implica tener el deseo de investigar y de estar, pues, con esa apertura a modificar lo que creíamos. Sí, claro. Bastante interesante. Creo que eso también nos daría para otro programa, otra transmisión, otro podcast, el hecho de el cómo asumimos y entendemos el aprendizaje, porque sí, claro, creo que se tiene una visión muy del siglo XIX, muy de una ciencia positivista en el sentido de que tiene que ser comprobable, medible y cuantificable, y creo que eso se entiende por ciencia cuando hoy podemos hablar desde otros lugares, desde otros enfoques epistemológicos sobre lo que es la ciencia, sobre cómo enseñar la ciencia y los distintos tipos de ciencia, o también sobre los mecanismos para construir ciencia que no necesariamente tienen que fundarse en este método científico que aprendimos en la universidad, que en la preparatoria en espacios así. Pero bueno, creo que ese es un tema bastante interesante. Yo creo que habrá que retomarlo en futuras ocasiones y creo que en ese sentido, ya para ir concluyendo, Aldemar, agradecer tu participación y a mí me gustaría quedarme con eso que mencionas, esta parte de la responsabilidad y el compromiso que tenemos cada uno con nuestro aprendizaje, porque como tú lo dices, o sea, el aprendizaje nos ayuda a ser mejores personas, mejores esposos, mejores hijos, mejores alumnos, pero en general yo creo que nos ayuda a construirnos como mejores personas. Y creo que desde ahí el valor de dignificar la educación, lo que hacemos, cómo lo hacemos y con eso crear una
una mejor versión de nosotros mismos que se traduzca en nuestros contextos. Si soy una mejor persona, si tengo mayor conocimiento, puedo impactar la realidad de forma más efectiva ante las problemáticas que se me presentan. Entonces creo que desde ahí también está la responsabilidad de aprender para transformar esas situaciones, situaciones complejas que hay en la sociedad. Yo creo que desde ahí valdría la pena entenderlo mucho y creo que yo me quedaría con eso, Demar, y pues claro, agradecer tu participación y el que hayas aceptado la invitación. Al contrario, muchas gracias. Un gusto muy grande para mí también, como decía, es una oportunidad de aprender, ¿no? El hecho de organizar mis ideas, de incluso replantearme y analizar para mejorar tanto en lo personal como en mi práctica educativa. Enhorabuena por el podcast, les deseo que siga creciendo y pues si en alguna ocasión me invitan nuevamente, pues con todo gusto. Claro que sí, las puertas están abiertas y ten por seguro que aquí te estaremos inoportunando nuevamente en algún otro episodio. Pero pues creo que entonces eso es todo por el día de hoy. Igual nada más como comentario final también. Bien decías, Jorge, me parece importante esta idea que podemos abordar después, porque es interesante hacer la distinción entre el método científico y el pensamiento científico, como decía Saldemar, y creo que más que quizás solo pensamiento científico, es una parte también inclusive de pensamiento crítico, que va un poquito más allá nada más de la parte empírica que ver la ciencia con comprobar y decir es de esta manera, sino también tener la capacidad de reflexionar y muchas veces esa reflexión implica voltear hacia adentro, que es algo que siempre estamos abogando por aquí en Inoportunos. Y pues nada más, quería como añadir ese comentario. No sé si ustedes quieran decir algo más o si ya vamos dando el live. Igual no sin antes agradecer a todas las personas que estuvieron nosotros en vivo por todos sus comentarios. Y pues sí, no sé ustedes si quieran agregar algo más. Pues sí, yo mencionar un poquito que, claro, Aldemar, las puertas están abiertas, este podcast está pensado para conversar en medida de lo posible, y pues bueno, creo que también por ahí en los comentarios ya te andan invitando a un consejo técnico, Tinajero Reyes, para que te vayas preparando. Igual agradecer a las personas que nos estuvieron comentando. Por ahí no tocamos a profundidad la pregunta que hace Sebastián Godoy, sobre el vínculo del Estado con la educación, pero creo que será para otros temas. También agradecer a Susana Mendoza que está comentando por ahí, y pues igual agradecer a todas las personas que nos ven, a las que nos van a escuchar en el podcast, y pues bueno, muchas gracias, no me queda más que agradecer. Pues sí, igual nada más proyectando el comentario que hacías mención y agradecerles a todas las personas que estuvieron con nosotros el día de hoy. Créanos que es un gusto el tener esta parte de la interacción y poder contestar a sus preguntas, inclusive cuestionarnos también nosotros respecto a lo que ustedes comentan. Entonces, pues, igual estaremos pendientes, no estamos todavía seguros si el formato en vivo se estará repitiendo cotidianamente o si será más bien algo intermitente, pero igual estén atentos a nuestras redes sociales. Síganos también pues en Facebook, en Instagram, en Twitter y en Spotify también sobre todo. También ya Una tenemos pequeña canal de aclaración, YouTube. también ya tenemos canal de YouTube, efectivamente, estamos subiendo estos en vivos. Y una pequeña aclaración, la semana anterior no se subió el episodio a Spotify por fallas técnicas, pero igual estarán subiéndose los dos esta semana para que los tengan también y que los puedan escuchar mientras van en el coche o están lavando los trastes o cualquier actividad que les El permita camión. hacerlo. Y pues entonces, en el camión, ¿tú en dónde nos escuchas, Aldemar? ¿Cuándo nos has escuchado? Yo los escucho cuando lavo los trastes, definitivamente. Ese es el espacio, es bastante relajante porque, como todos sabemos, en esta vida todo tiene un final, menos los trastes sucios. Totalmente. Me identifico profundamente con esa frase. Sí, claro, Pues por sí. dos. Entonces, pues ahí estarán los episodios para esta semana, subir tanto el anterior como este episodio. Y pues nuevamente la invitación a que nos sigan y a que cualquier comentario también nos los pueden hacer llegar por cualquiera de las redes sociales que tenemos.
alguna temática que les interesaría que abordáramos, también nos lo pueden comentar y nosotros con gusto seguimos. Pero pues por lo pronto esto ha sido todo el día de hoy. Yo fui David Díaz, nos acompañaron Jorge López y Aldemar Díaz. Y esto fue Inoportunos. Hasta la próxima.